de nuevo juntos para seguir adelante en el libro de Hechos de los Apóstoles, y vamos a seguir en el capítulo 5, cuando vimos la semana pasada cómo son apresados Pedro y Juan, cómo aquel ángel abre las puertas y vuelve a dejar todo como estaba, cómo ellos, por mandato del Señor, predican en el templo, y cómo son de nuevo apresados, y la gran respuesta de Pedro, que dice el texto: Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y qué sucedió después de las palabras de Pedro? Que dijimos era un carisma, una predicación básica y esencial, necesaria, y yo diría hasta única para la salvación. Pues que en el Sanedrín se levanta un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley y muy respetado. Si os acordáis, incluso Pablo dice que fue formado a los pies de Gamaliel, por lo tanto es un detalle importante tener presente que este Gamaliel ya aparece aquí como entrando directo en las situaciones que vivirá la Iglesia. Porque si Pablo fue criado a los pies de Gamaliel, algo debía de haberle quedado a Pablo. Y fue así. Pablo era fariseo, él mismo lo confiesa, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, y además formado bajo un gran maestro. Pablo sabía lo que hacía, no lo negamos. Y este Gamaliel manda sacar afuera a los apóstoles por un momento. Querían hablar entre ellos y no querían que los apóstoles Pedro y Juan estuvieran presentes. Esto a veces sucede, ¿verdad? Cuando no interesa que se esté en una conversación, pues se pide que se retiren las personas. Y hablan Gamaliel afirmando algo, está dirigiéndose a los saduceos, que junto a lo que dijimos la semana pasada, de que era, repito, que es importantísimo, que era necesario obedecer a Dios antes que a los seres humanos, a los hombres, se convierten en dos columnas extraordinarias que se pueden aplicar a nuestra vida. Una, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y otra, lo que dice Gamaliel. Dice, apartaos, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo. Gamaliel no era tonto, Gamaliel era una persona sabia y sabía por dónde iban las cosas del Señor. Porque, y dice algo importante, porque si este plan o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos. No sea que hasta seáis hallados luchando contra Dios. Y dice, y fueron persuadidos, convencidos por él. Él habla afirmando algo que junto a lo que dijimos la semana pasada, y lo repito, se convierte junto a esta palabra de Gamaliel en dos columnas importantes para nosotros. Es que la sabiduría de aquel fariseo contrasta con la torpeza de los saduceos. Ambos, fariseos y saduceos, tenían sus diferencias. Los fariseos deseaban vivir y practicar la ley, la Torá, de una forma estricta.
Y esto les llevaba incluso a algunos de ellos a cargar con normas, reglas y prácticas imposibles de vivir, hasta, y permitidme la expresión, la obsesión, la manía, la demencia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A veces cuando uno quiere ser tan estricto en las cosas del Señor cuando Él no lo pide, se convierte en algo que es maniático, obsesivo y puede llegar incluso a un desequilibrio mental. Os lo digo porque, de alguna manera, yo he visto a personas que, bajo una obsesión religiosa, se han convertido en auténticas personas que se han desviado y han perdido el sentido común. Por eso Jesús arremete también contra ellos. Y lo hace afirmando que el amor es lo más importante en la práctica de la ley. ¿Os acordáis aquello de amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo? Además, Señor Jesús afirmó que el ser humano es Señor del sábado y no el sábado Señor del ser humano, poniéndonos nosotros como libres y llenos de amor, sin hacer que la carga de las leyes nos opriman. Estamos nosotros sobre la ley, y lo digo sinceramente, no en sentido de orgullo, sino porque la ley fue dada para nosotros, para nuestro bien y para llegar al conocimiento de la verdad. Nos dice también entonces que Jesús nos dice que la vida es más importante que la ley, que primero es el ser humano a cualquier cosa y que el perdón es algo esencial en nuestra relación con los demás. Y que si no es así, la hipocresía está llamando a nuestras puertas porque quiere reinar en nosotros. La experiencia personal vista en otras personas es que primero el Señor no rebaja sus exigencias, claro que no. Pero lo que sucede es que cuando nosotros reconocemos de verdad que somos incapaces de hacer la voluntad de Dios, tenemos la tendencia a rebajar esa voluntad de Dios para con nosotros y para con los demás. Ese es el peligro. Ese es el peligro de la hipocresía. Pero también Jesús, ante los sacerdotes y los saduceos, tiene palabras que decirles. Afirma que el verdadero sacrificio es el tener misericordia. ¿Os acordáis? Fariseo y el publicano. El fariseo entrega todo lo que tiene, no sé cómo ellos. Y el pobre publicano dice, es que yo soy el pecador. Y como dice la Escritura, y dice Jesús, el que vuelve a su casa justificado es aquel que precisamente reconoce qué es y no ha sido ni siquiera tenida la posibilidad de ofrecer un sacrificio como es debido. Que incluso David, dice Jesús, dio de comer a sus soldados del pan consagrado a Dios en el templo, en el tabernáculo.
que el templo, dice Jesús, será destruido y será él mismo quien será el templo en medio del mundo. Jesús ante los políticos afirma: dar a cada uno lo que le corresponde, ni más ni menos. Y denuncia a Herodes llamándolo esa zorra. El Señor no quiere el uso de la fuerza como imposición de ideas o situaciones. Y claro, ante esa respuesta de Gamaliel, con esa preciosa sabiduría que ha tenido, dicen: bueno, vamos a hacer algo, porque no vamos a dejarlo como está el tema. Y entonces los hacen azotar y les ordenan que callen. Pero si recordáis los dos principios que hemos dicho antes, obedecer a Dios antes que a los seres humanos, y el otro, que si es de Dios la obra, no puede ser destruida, fijaos lo que nos dice Hechos 5, 41, y con esto acabamos. Salieron ellos pues de la presencia del Sanedrín, regocijándose, porque habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y cada día en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar que Jesús es el Mesías. Hermanos, os invito a que sin miedo alguno, proclamemos siempre que podamos, con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestras actitudes, y sea el lugar que sea, proclamemos que Jesús es el Mesías y no dejemos que ninguna opresión, que ninguna coacción, que nada impida que sea así. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, digo lo que siempre he dicho: si te gusta, pon un me gusta. Y si te parece, suscríbete para seguir recibiendo, sin ninguna pretensión económica, simplemente, y os lo digo de corazón, una necesidad interna, que no solamente hay en mí, sino que hay en toda la Iglesia evangélica bautista del Turo de la Peira, de anunciar al mundo lo que nosotros creemos, aquello que el Señor nos da como palabra de Dios, porque hay que creer a Jesús antes que cualquier otra cosa. Que el Señor nos bendiga. Hasta el próximo sábado. Amén.